Iniciamos en este templo este nuevo proyecto en televisión que se llama El Loco de las Iglesias, que el Loco de las Iglesias soy yo. Después de hacer como 25 libros de iglesias de Costa Rica, de Nicaragua, de Panamá, de España, de Italia, de Portugal, de Alemania, de Francia, de Asia, decidimos iniciar un proceso en el cual vamos a acercarnos a cada iglesia. Y escogimos iniciar con la iglesia, con el templo de Nuestra Señora de la Merced, gracias al gran trabajo de restauración que se ha hecho en esta iglesia por el esfuerzo de la Comisión de Restauración, y está con nosotros don Pablo Vargas de esta comisión. Gracias por recibirnos. Un placer recibirlo. La verdad que cada vez que uno tiene la oportunidad de contar la bella historia de la Iglesia de la Merced, se llena uno de satisfacción porque evidentemente hay muchas personas que no lo conocen y tenemos tesoros en Costa Rica, en San José, que son dignos de que la gente pues las admire y los viva, porque se vuelven como testigos silenciosos, ¿verdad? De muchísimas anécdotas que queremos de una forma u otra siempre dar a conocer. Empecemos hablando un poquito de la historia. ¿Cuándo fue construida y qué ha significado esta iglesia para San José? Bueno, la iglesia fue construida por el arquitecto Jiménez Bonefil, quien era capitán del Estado Mayor. Él la diseña, famoso esposo de doña Adela. Ellos en conjunto, evidentemente con la iglesia, deciden intercambiar. La iglesia intercambia terrenos. Aquí estaba el antiguo Teatro Municipal de San José, en las afueras de San José, porque esa era la estructura, y se cambia por terrenos que estaban contiguos al Banco Central de Costa Rica, en la Plaza de la Artillería. Se intercambian y se recibe a cambio un dinero por parte de la iglesia para empezar la construcción. Entonces ahí es donde el arquitecto Jiménez Bonefil, que viene de Bélgica, por cierto, viene con ideas neoclásicas, ¿verdad? y neogóticas de las estructuras que podían desarrollarse, y trae un concepto muy avanzado, muy moderno, y se empieza la construcción de la iglesia de la Merced a finales del siglo XIX. Ahí es donde ya a principios del siglo XX se termina la iglesia, pues siendo orgullo para toda la nación y especialmente para la ciudad. La inaugura el presidente de entonces junto con el arzobispo, y empieza pues la nueva historia de la iglesia de la Merced, que por cierto, como dato importante, está en el distrito Hospital, ¿verdad? Porque el distrito de la Merced está al lado contrario, ¿verdad? Que es donde estaban los antiguos terrenos. Y se llama La Merced, pero ahí no está la Merced. Se llama Merced, pero ahí no está la Merced, así es. Un poco, ¿qué es lo que tiene esta iglesia particular y especial? Bueno, yo diría que es una mezcla interesante, y uno podría decir, al ver varias iglesias, que no tiene la Merced, más bien, porque la Merced tiene la historia del nacimiento de una ciudad donde comienzan a converger diferentes tipos de artistas, ¿verdad? Hay que pensar que durante muchísimo tiempo el arte religioso no era tomado en cuenta como arte, ¿verdad? Y eso, palabras textuales de los mismos maestros Zúñiga y todo lo demás, se consideraba algo diferente. Sí, eran imagineros religiosos. Eran imagineros religiosos, correcto. Entonces comienza a aparecer diferentes profesionales, diferentes artistas. Uno de ellos ya a mitad del siglo XX, que pinta el Teatro Nacional y trae estucos, hechizos, que comienzan a asemejar lo que es el mármol. Estructuras muy parecidas las vemos en el Teatro Nacional, porque fue el mismo italiano que vino al Teatro Nacional, vino para acá a construir este tipo, que son particularidades muy lindas, porque son jabón de cerdo. El jabón de cerdo que conocemos, sí, jabón de chancho, sí, plasmado con plancha sobre el repello. Hay que recordar también que este repello es cal, es arena de río, y otras mezclas más, nunca cemento. El cemento vino mucho después. Volviendo a los artistas, este Cristo es obra del papá de Paco Zúñiga y Edgar Zúñiga. Así es. El gran escultor Así Zúñiga, es. Que fue famoso como imaginero religioso. Correcto, y tiene, pues evidentemente, fue una influencia enorme hacia los años 40, 50 y 60, este Cristo en la comunidad en San José, cuando todavía San José era habitada, ¿verdad?
la devoción hacia al famoso Cristo de la Misericordia. Así lo llamaban. Así lo llamaban, pero él se llama el Cristo agonizante de Zúñiga. Ese es realmente el nombre de la imagen. Su mamá y su abuelita vivían aquí cerca, ¿verdad? 50 metros aquí para abajo, sobre el costado sur. Y mamá cuenta historias maravillosas, como que ella quedó ciega en un momento que le cayó cemento en los ojos y vino a ser puesta acá. Y el mismo día ella volvió a ver por obra de la Divina Misericordia. Un poco, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esta iglesia? ¿Qué es este templo? ¿Qué tiene particular? ¿Qué tiene maravilloso? Bueno, yo creo que el mayor escenario que tiene en la nave central, que es lo que vemos, son una recuperación maravillosa de pintura, frescos. Hay que recordar que esta iglesia, hacia el año 2001, tenía 3 dictámenes de la Comisión Nacional de Emergencia para hacer una edificación sumamente riesgosa. Se estaba pidiendo su demolición. Entonces, en ese momento, todo lo que estamos viendo, todo lo que son frescos, estaban totalmente desprendidos. Se comenzó un proceso de recuperación de los repellos, junto con la parte estructural, que ya podemos hablar en otro momento, y se recuperan frescos originales que hacia el año 45 aproximadamente se pintan de blanco. Por conceptos de administración, ¿verdad? Le pasan por encima con pintura blanca. Es decir, a finales del siglo XVIII y inicios del siglo XIX eran así. Correcto. Y luego 50 años después se les pinta de blanco. Se les pinta de blanco, se les pasa con pintura blanca color hueso, que estuvo de moda, blanco hueso, que estuvo muy de moda. Así eran las construcciones y cuartos por dentro de las casas. Y se pasa a blanco hueso porque también es más fácil su mantenimiento. Yo me imagino que el concepto de conservar lo pintado a mano y cosas de este tipo era sumamente caro, entonces mejor se prefirió por brocha gorda y se le pasó, fue el concepto. Igual todo lo que ustedes ven acá en cuanto a conceptos de la Merced, porque ustedes ven ahí está el símbolo de España o el símbolo de los colores en Cataluña. Podemos ver allá, por ejemplo, está la Virgen de Montserrat, correcto, de Barcelona. ¿Qué podemos decir de los pisos? De Doña Adela, ¿verdad? De Doña Adela era, digamos, la esposa, estructura completa, ¿verdad? Sí. Es el que hace la recomendación de los pisos y en el proceso de restauración fue sustituido aproximadamente el 60%, porque le contaba al principio que al ser un terreno del teatro, esto se valora como un terreno de relleno. Si vemos el nivel de la calle posterior con el nivel de la calle del frente, hay un muy buen desnivel. Entonces se considera que todo esto fue una montaña hecha de relleno. Los cimientos, según nuestros abuelitos, el diseño arquitectónico, los cimientos deben ser proporcionales al tamaño del edificio. Entonces, en las excavaciones de recuperación, los cimientos ni siquiera se movieron, los cimientos estaban perfectos, pero lo que era el relleno del piso se comenzó a hundir, ¿verdad? Por incorporaciones de agua, un montón de cosas, comenzó a hundirse y hubo que cambiar un 60% del piso, que fue maravillosamente diseñado nuevamente por Industrias Castillo en Alajuela. Ese cielo raso, esa estructura es cocobolo. Puro cocobolo, así es, puro cocobolo, que evidentemente eso se podía hacer en aquel tiempo. Hoy por hoy un ecologista pues no lo permitiría ni estaría muy de acuerdo, ¿verdad? Eso sería algo grave. Pero es puro cocobolo, eso es una obra de arte, solo ella. Esas venas que vemos resaltadas en oro, lámina de oro, evidentemente no es una pieza para venir a raspar, ¿verdad? Y sacarle el oro. Sí. Es lámina de oro que se usa muchísimo para este tipo de coberturas, y lo que se hizo fue recuperarlo, porque también estaba pintado de tabaco. Estaba pintado de café tabaco, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven en dorado, todo lo habían pintado en blanco y café tabaco. Entonces, sin saber qué había, se comenzó a decapar. Los vitrales, bueno, estos vitrales, por lo menos hablemos de estos por ahora. Estos son los que llamamos, don Camilo, vidrio color, no son vitrales. Okay. Esto es vidrio color porque, como usted lo ve, es una mezcla, ¿verdad?, de vidrios. Entonces, tienen la imagen de un monje. Si le vemos la cara, el trío, ¿verdad? Sí. Está Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son elementos y signos maravillosos en la cara. Y sí, entonces es una capucha, correcto, es una capucha con una cruz al centro, una cruz
¿verdad? Morada en el hábito, ¿verdad? Del monje. Aquellos los que tenemos son 10 vitrales. Vamos a acercarnos a los vitrales. ¿De dónde vienen esos vitrales? Esos vitrales vienen a principios del siglo XX. Es una de las últimas cosas que se ponen de Burdeos, Francia. Y los consigue el mismo arquitecto Jiménez Bonefil. Se habla de que él diseña estas ojivas de la iglesia cuando hace su diseño, sus primeros planos, de una iglesia que él ve en Bélgica y el cual pide, iban a derribarla, pide que por favor traigan los vitrales de allá. Y bueno, esta empresa de Burdeos... ¿Esos vitrales estaban en esa iglesia? ¿O son parecidos? Se supone que él los trae y por eso las ojivas son exactamente proporcionales a eso. Sin embargo, tenemos la dimensión que ellos tienen, es la aparición de la Virgen de la Merced, que se aparece evidentemente en plena estructura de la persecución de los cristianos, con la conquista de los moros en la península ibérica, la ocupación de 800 años. Sí, es una virgen españolísima. Correcto, por supuesto, y es digamos que el ícono de la liberación de los cristianos de parte de los moros, en toda una campaña maravillosa de liberación, y ella se convierte, evidentemente, el poder eclesiástico y el poder político en una fuerza importante para eso. Aprovechemos esta columna que está aquí muy cerca para hablar de lo que ustedes rescatan aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Todo esto estaba pintado de blanco. Sí, estas piezas tienen una particularidad. Lo que vemos en algunas de las niñas son recuperaciones, allá se quedaron testigos de cómo se encontró después de la decapación, por eso lo dejamos así. Pero cuando nos venimos acá, este escenario que tenemos acá, contrario a este fue recuperado, pero este es un testigo original, como ustedes lo ven. Solamente se decapó. Y se restauró. Y este se restauró, ¿verdad? Son testigos, digamos, que los hemos querido dejar así para exactamente momentos como este, poderle enseñar a la gente lo que es el proceso de recuperar un inmueble como este. Esto se salvó porque aquí había una estructura colocada, y nunca le pasaron pintura por encima y nunca la tocaron. Habían pedestales como aquellos, como los que donde tenemos estas imágenes en las 4 esquinas, que nunca tocaron, le pasaron con la pintura blanco hueso por los bordes de los pedestales, y eso nos dieron registros importantes de cómo era la pintura original. Otra cosa particular es este altar, ¿verdad? Que es impresionante ver ese tipo. Al altar, a ver, sí. Ese tipo de pintura color plata brillante, ¿verdad? Que le da una particularidad. Al principio creíamos que eso no podía ser relacionado al tiempo que se generó la pintura, pero nos dimos cuenta ya después con decapaciones en todas las líneas de que sí, utilizaron esos colores tan alegres y tan diferentes, de llamativos, ¿verdad? Que hacen que esto sea bien diferente. Esa imagen de Nuestra Señora de la Merced es española. Correcto, esa imagen es española, está toda la secuencia de las apariciones, ¿verdad? Todos los momentos, lo que fue revelado en sueños y lo que fue revelado en la aparición y lo que pedía la Virgen en cuanto a la liberación, ¿verdad? Ella evidentemente la patrona de los cautivos. Por eso también pastoralmente claro. Tiene una relación muy importante en las cárceles, sí. Y lo vemos son las los cadenas. Los sacerdotes mercedarios de Nuestra Señora de la Merced trabajan con cautivos. Correcto, con esa es la misión, ¿verdad? La misión de ellos es relacionada hacia eso. Particularmente también vemos, ¿verdad? Ahí están las dos primeras vitrales a ambos lados, son los evangelistas, correcto. Sí. Y después vienen padres, doctores de la iglesia, ¿verdad? San Agustín, San Jerónimo, ¿verdad? San Ambrosio, San Gregorio. Aquí, San Agustín, luego está San Juan, San Marcos, detrás está la aparición de Nuestra Señora de la Merced. Y aquí están los otros dos evangelistas, San Mateo y San Lucas, San Ambrosio y San Gregorio. Sí. Así es. Estos ya son vitrales. Sí. ¿Verdad? Como tal. Estos son los que vienen de Burdeos. Burdeos, Francia, es más, allá está. Podemos ver allá donde se acerca la toma del primer vitral. Sí, ahí dice. Sí. Y son de 1903. 1903.
Las imágenes religiosas de esta iglesia son muy antiguas. Hay unas muy recientes, pero ¿cuáles son las más antiguas? ¿Cuáles se conservaron? Claro, hay algunas que tienen una historia muy particular porque fueron imágenes donadas. En el momento en que se inaugura la iglesia de la Merced, vienen muchas de ellas de otros templos, especialmente de España, donde mandan piezas. Entonces ya son piezas que vienen con una historia atrás, ya bien estructurada, y vienen a tomar otra historia ya en la Merced. Esta imagen de la Virgen de la Merced que tenemos ahí también es de Zúñiga, dicho sea de paso, la principal. ¿Es de Zúñiga? Es de Zúñiga también. Elementos ya como el arcángel Rafael, que está por acá, el pan de los pobres, ¿verdad? Que también lo tenemos, ya son imágenes que se consideran que vienen del norte de Italia. Son imágenes traídas ya con más de 180 años por sus, primero por las son estilizadas. Son estilizadas, es otro tipo de, ¿verdad? De traje, usted lo ve, tiene mucho más aire, ¿cómo se llama? Las facciones del ángel son más estilizadas. Vamos a dar vuelta aquí con las cámaras para hablar de ese órgano, que es una gran recuperación de ustedes, ¿verdad? Sí, es un gran proyecto en camino, como dicen. Sí, ese órgano, ¿de dónde es? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cuáles características tiene? Ese órgano es un órgano español. Tiene como características que en el momento que vino es el órgano más grande en Costa Rica. Es enorme por sus flautas, así se les reconoce los que saben de música, la grandeza, digamos, del instrumento. Hay un dictamen de hace 40 años donde fue atacado con polilla. Entonces imagínese usted cuando se empezó la restauración, el estado que se encontraba, ¿verdad? Las cajas de sonido eran desastrosas. Entonces lo que se hizo fue inventariarle todas las flautas, las de estaño, se inventariaron, se guardaron y se procedió a una recuperación, una cotización que evidentemente pues ronda los 170.000 euros, y en proyectos tan limitados como son estos hay que ir muy despacio en esa línea, pero es todo un proceso, todo un reto poderlo tener otra vez con nosotros de vuelta. Sí. Quiero que terminemos hablando del proceso de restauración, que es todo un proceso simbólico para el país y que es un gran ejemplo. ¿Cómo fue que empezó? ¿Cuánto tiempo ha tomado? ¿Cuánto dinero? ¿Y cómo lo han hecho? Básicamente esto es como una cosa que se adhirió a la otra. Viene un concepto de administración empresarial muy diferente a lo que normalmente se manejan en los pueblos o en las estructuras, porque aquí no hay comunidad. Aquí la comunidad se eliminó por parte del comercio, se fue corriendo a otras parroquias. Entonces lo que se hizo fue una estructura de administración que en aquel entonces el padre Sergio Valverde comienza a dirigir, estaba Monseñor Arrieta en aquel momento, y nos invita a ser parte del proyecto, y lo que se hace es una unidad de trabajo muy profesional que en aquel momento el Centro de Patrimonio con doña Sandra Quirós lo toma como experiencia para diferentes empresas, diferentes iglesias, y lo que se hace es una estructura contable, una estructura de auditoría, un manejo de fundraising, de búsqueda de recursos, especialmente apoyado un gran brazo con la ley 7266 de la Fundación Catedral Metropolitana, que se genera para recuperación de todo este patrimonio. Que permite que una única vez una empresa pueda donar por año. Por año su impuesto sobre la renta. Todo lo que tiene que pagar en impuestos lo puede pagar una vez en la vida de la empresa. Sí. El impuesto sobre la renta puede ser donado a este tipo de edificaciones. Sabemos que tenemos una estructura muy limitada en cuanto a recursos en el país. Y aquí yo siento que lo más ejemplarizante es que el Estado, palabras no mías, sino palabras de ministros de Hacienda, para invertir 2 colones requiere 8, ¿verdad? En nuestro Estado costarricense. Nosotros aquí lo hemos hecho inverso. Aquí 1 colón se necesita para invertir 9. Entonces, eso ha hecho que este proyecto y proyectos como este sean sumamente eficientes en la recuperación. ¿Cuántos años lleva la recuperación de esta iglesia y cuánto ha costado? Nosotros lo que hemos hecho son etapas, porque es la única forma de hacerle frente a eso. ¿Cuáles fueron las etapas? Fueron 2 etapas, de etapa estructural,
¿verdad? Que fue todo el proceso con el ingeniero Miguel Cruz, solidificar, como le decía, la empresa, la iglesia estaba en riesgo de caerse, entonces fue una estructura de cimientos, una estructura de manejo, recuperación de paredes, esas fueron las primeras 1 y 2 etapas. Después vinieron 2 etapas de arquitectura, en esa línea vino todo lo que fue detalle, que posiblemente una de las etapas más costosas, porque siempre en todo lado los detalles son muy caros, y pensar en recuperar esto o hacerlo con brocha gorda eran, ¿cómo se llama?, decisiones que tienen que tomarse dependiendo de los recursos que existían. Entonces todo lo que fue esas 4 etapas fue, digamos, el alcance inicial. Eso lo terminamos al año 2008. Después comenzamos un proceso interesantísimo, que es lo que vamos ahora en la parte de restauración, que se llama el Plan B, que es la sostenibilidad financiera. Como cualquier casa, la suya o la mía, después de construida, ya a los 2 años hay que pintar las canoas, ya a los 3 años hay que darle, porque si no volvemos a un escenario muy parecido a un abandono de 50 años que tenía este templo, producto de la migración de San José. Entonces pensamos en el aprovechamiento, en una estructura junto con la Municipalidad de San José, sobre el Boulevard de la Unión Europea. Entrar a un concepto muy europeo, muy de Buenos Aires, donde se vuelquen áreas sociales comunes, agradables, limpias, seguras, hacia un bulevar donde la gente transite con seguridad, que se escuche música, que la gente tenga disponibilidad de una cafetería, que tenga disponibilidad de sistemas bancarios, servicios, cajeros automáticos, que también pueda comprar un libro, que también pueda... Entonces ese tipo de estructuras son las que vamos a generar por en el costado sur, de la suroeste de la iglesia, con una plaza vinculada junto con un museo, que ha sido nuestra meta. Evidentemente los recursos limitan muchísimo. Hubiéramos querido que este museo más bien hubiera sido inaugurado hace 2 años, pero bueno, el apoyo a veces flaquea, es una de las partes más difíciles, pero bueno, seguimos luchando con esto para poderle dar la sostenibilidad financiera. ¿Y este esquema se ha exportado a la iglesia, a la Basílica de Los Ángeles? Correcto, bueno, nosotros como estructura, en cuanto a servicio, la fundación la Basílica de Los Ángeles para la Nueva Cartago nos ha llevado para allá también, para que podamos gemeliar este proceso de no solo recuperación de la iglesia, sino el museo histórico para la Basílica de Los Ángeles. Me llama la atención que esta iglesia se ha convertido en un templo visitado por miles de nicaragüenses. Así es. Y que entre las imágenes nuevas en la iglesia está la imagen de Sor María Romero. Eso ha sido un proceso de muchos años, porque hay que contar que antes del 2001 la iglesia de la Merced estuvo prácticamente cerrada 3 años por problemas de salud del padre, por la situación del padre de aquel entonces, pero siempre los nicaragüenses iban a misa a la catedral. Ese era el manejo, se reunían en el Parque de la Merced, pero iban a misa a la catedral. Por abierto acá quedó la tradición de la estructura de reunión en el Parque de la Merced, pero ahora visitan más evidentemente la iglesia de la Merced después de que ya fue remozada y abierta y restaurada. Y ahora también está la imagen de San Lázaro, la imagen del Padre Pío, son más recientes. Correcto, hay que en esto, evidentemente aquí el edificio como tal, que yo le hablaba de comunidad, tiene diferentes, en la parte pastoral, diferentes elementos que la hacen rica, ¿verdad? La enriquecen, porque ese tipo de edificaciones, si no tuviéramos las personas, la gente no valen nada, ¿verdad? Aquí se reúne la renovación carismática espiritual católica de Costa Rica, es su centro principal en San José. Eso es un movimiento especial. También tenemos toda una devoción al Padre Pío, ¿verdad? Que también viene gestada y manejada por un párroco anterior, ¿verdad? Que trae todo ese tema del Padre Pío, maravilloso. Y también, bueno, ahí tiene su gente. El párroco actual, junto con otros sacerdotes, le ha dado mucha fuerza a lo que es la línea de la pastoral del migrante, y también a la pastoral del necesitado, de la persona pues que anda en las calles. Si alguien desea mayor información sobre este templo y sobre el proceso de restauración, ¿cuál es el teléfono al que puede llamar, o una página? Claro, la página que tenemos es www.tesorosdelamerced.com
perdón, tesorodelamerced.org o iglesiadelamerced.org, ¿verdad? Y 2222-3586 son los teléfonos. 2222-3586 son los teléfonos. Muchas gracias, para don servirle, Pablo Vargas, a de la la orden, Comisión de para Restauración servirle. de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Gracias a Diego Blanco, a Fred Bolaños, a Jonathan Rodríguez y a Catalina Gómez, que han estado aquí colaborando con nosotros. Así inicia, que es un inicio histórico para mí, el Loco de las Iglesias. Vamos a querer recorrer muchas iglesias de Costa Rica con este programa de televisión, gracias a Walmart, que es la empresa que ha creído en este proyecto y que permite con su patrocinio sufragar los gastos para una producción de televisión como estas. Que esté muy bien.